Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La medicina ortomolecular es una práctica médica orientada a mantener la salud restableciendo el equilibrio químico del organismo a partir del aporte de diversas sustancias necesarias para el óptimo funcionamiento. Para conocer más detalles de esta terapia que tiene cada vez más difusión y cada vez más adeptos, entrevistamos al doctor Carlos Washington Castell, presidente de la Fundación Linus Pauling. La medicina ortomolecular en realidad nace de una visión que tiene el premio Nobel de Química, el doctor Linus Pauling, una personalidad brillante. Imagínate un premio Nobel, pero encima la única persona en haber ganado 2 premios Nobel a título personal. Es decir, un genio, no solo en el área de las ciencias biológicas, sino que fue un genio en muchos aspectos, Linus Pauling. Por eso, bueno, es un científico muy respetado, un científico que ha publicado en las mejores revistas del mundo sin correcciones. ¿Qué decirte? Una personalidad brillante. Linus Pauling empezó a, de alguna manera, a interesarse en las enfermedades moleculares y empezó a hacer un trabajo grandioso en todo el tema de lo que eran enfermedades de la sangre, que tenían que ver con las moléculas, y ahí él descubrió que en muchas de estas enfermedades crónicas el problema pasa porque falta una molécula o alguna molécula no está funcionando bien, y de allá él toma esa idea de esa, digamos, de esa falla en las moléculas para llamar ortomolecular a la molécula correcta, no solo en cantidad, sino en el lugar y en el funcionamiento. De ahí viene la palabra. Es lo mismo que cuando nosotros decimos, por ejemplo, ortodoncia. ¿Qué estamos diciendo? Que los dientes están bien colocados. O cuando decimos ortopedia, lo mismo con los huesos. O cuando decimos ortografía, tiene una hermosa ortografía, ¿no es cierto? Porque es lo correcto, bueno, de ahí viene la palabra ortomolecular. Es decir que Linus Pauling lo que trata de decir con ortomolecular es decir, las moléculas correctas en el lugar correcto van a prevenir o van a tratar determinada enfermedad. Él empieza con esta idea, investigando sobre otras cosas, y en esos momentos reciben noticias, porque en aquella época la comunidad científica era muy estrecha. Imagínate, estamos hablando de la época que estaba todavía Einstein vivo, estaba Saint-Georges, el premio Nobel que descubrió la vitamina C, es decir, había un núcleo, una época de oro de la ciencia, y él se entera que hay 2 médicos en Canadá, el doctor Osmond y Hofer, que estaban trabajando con una vitamina curando enfermedades cerebrales. Y hasta ese momento nosotros conocíamos las vitaminas, eran sustancias que eran necesarias para la vida, pero se lo relacionaba más con enfermedades carenciales. Estos 2 médicos estaban sacando esquizofrénicos del loquero, los estaban volviendo a reinsertar en la sociedad con altísimas dosis de una vitamina. Entonces él dice, claro, estas deben ser las moléculas que están fallando en el cerebro, y bueno, viaja a verlo a Osmond y Hofer, de hecho terminan siendo muy amigos, y él cuando viene tan impresionado de ver los resultados que publica en la revista Science de ese año, su primer trabajo se llama Psiquiatría Ortomolecular. Restituir la cantidad de moléculas correctas en el cerebro puede detener o devolver una persona al ambiente social. Fue un hito para la época.
Por supuesto, de ahí en más, Linus Pauling empieza a estudiar este papel de las vitaminas y su papel como coenzimas, más allá de las enfermedades carenciales, sino como facilitadores para el ingreso de otras moléculas o para la obtención de determinadas proteínas. Y él se da cuenta que muchas de las enfermedades crónicas están relacionadas con la falla de una molécula, la falta o la falla en el receptor, y ahí comienza esto de la medicina ortomolecular. Es decir, es una historia muy rica, muy plagada de ciencia, muy al revés de lo que uno suele conocer en la actualidad, que hoy la medicina ortomolecular está muy banalizada porque se ha hecho conocida como algo estético, se lo emparenta más con la medicina antiedad, porque hay muchos médicos que han usado esta palabra extraña para decir, bueno, yo hago una medicina distinta, pero en realidad tiene un origen muy científico que hoy se está revisando. Muchos de los tratamientos que hoy vemos, inclusive en el cáncer, están siendo revisados por los Institutos Nacionales de Salud porque los efectos son realmente importantísimos, con dosis a veces mucho más altas de vitaminas de las que necesitamos para una enfermedad carencial. Es decir, que volver a que las sustancias naturales en determinadas cantidades para determinado individuo pueden tener un potencial terapéutico, eso es hablar de medicina ortomolecular. Que hoy la ampliamos, hoy decimos medicina y nutrición ortomolecular, porque todas estas sustancias que menciona Pauling son sustancias naturales que están en los alimentos o en el cuerpo. Entonces viene la segunda definición, es la forma de tratar una enfermedad variando sustancias que están o en los alimentos o naturalmente en el cuerpo. A eso también se conoce entonces como una segunda definición de lo que es medicina ortomolecular. Lo interesante de todo esto, y que me gusta mucho a veces comentárselo a los colegas, es que todas estas cosas que uno va viendo o estos tratamientos que van surgiendo con estas vitaminas o con distintas cantidades de distintas sustancias están publicados en revistas científicas como lo hace cualquier medicamento. Es decir, no se trata de una medicina alternativa donde hay un uso empírico o donde hay una persona que dice sí, tal persona mejoró con tal cosa, sino que acá se han seguido los pasos del método científico y eso es lo que tiene mucho valor y lo que nos ha permitido de alguna manera insertar el estudio de la nutrición y medicina ortomolecular en ámbitos universitarios, por ejemplo, discutir de estos temas con el nivel que uno discutiría cualquier otra terapéutica, porque ha seguido los pasos del método científico y porque los hallazgos están debidamente publicados en revistas que nosotros decimos indexadas, es decir, revistas que pueden acceder otros científicos del mundo. Y yo creo que ese es un aporte muy, muy importante de la medicina ortomolecular a la ciencia médica en general. La medicina ortomolecular hoy la podemos encarar de distintos ámbitos y de distintas competencias profesionales. Por ejemplo, las nutricionistas, o los nutricionistas, en general uno dice las porque son más mujeres que hombres, pero los nutricionistas le encargan desde la nutrición directamente, ya desde los alimentos ya pueden comenzar a hacer lo que es la prevención ortomolecular. Muchísimos alimentos en cantidades correctas impactan sobre distintas cosas, como por ejemplo, así un ejemplo muy, muy sencillo, consumir kiwi a la noche mejora el sueño, se ha comprobado que tiene una sustancia que mejora el sueño y es muy útil para el insomnio, es decir, determinados alimentos con sus componentes moleculares o bioactivos que decimos hoy, impactan sobre la terapia de esa persona. Entonces, desde el punto de vista de la nutrición específicamente, bueno, hay un campo donde se puede actuar con la combinación de los alimentos como si se tratara de elementos farmacológicos, por así decirlo. Pero después está el ámbito médico, en donde el médico tiene otras herramientas. Muchas veces el problema está en la absorción de algunos nutrientes y eso termina impactando en una patología. Entonces, en el ámbito médico podemos utilizar no solo mayores dosis, tratando de que se absorba más, sino distintas formulaciones que ya empiezan a jugar otros componentes que hay que hacerlos preparar a veces en alguna farmacia especial o buscar algunos compuestos específicos. Y si no directamente la vía endovenosa que utilizamos mucho, que es colocar estos nutrientes directamente en la circulación a través de la vía endovenosa. Eso tiene una aplicación hoy creciente. En el mundo la vía endovenosa hoy ha ganado mucho terreno y permite tratar muchas enfermedades y prevenir muchas enfermedades. Te doy un caso, por ejemplo, concreto, sencillo. Muchas personas tienen inflamación intestinal, ya sea por intolerancia al gluten, ya sea por celiaquía o ya sea porque consumen alimentos envasados que tienen muchos productos inflamatorios y eso entorpece la absorción de algunos nutrientes. Pongamos un ejemplo, muchos de estos nutrientes pueden ser un elemento clave como el cromo, que es para el control de la glucemia. Entonces,
a todo lo que el paciente come mal o que la gente come mal, se le agrava que le está faltando un nutriente específico para que la insulina pueda funcionar. Y eso termina condicionando a la larga una resistencia a la insulínica, que viene no solo por comer mal, sino porque también le está faltando ese ingrediente que está, por supuesto, en alimentos mucho más naturales, pero que aparte por la inflamación que le produce la comida chatarra o lo que come todos los días, le es imposible absorberlo. Cuando uno va a la vía endovenosa y le coloca la cantidad de cromo, muchas veces mejora tremendamente el cuadro. Entonces es como que estamos frente a carencias que estamos provocando por la mala alimentación y también por el daño que hacemos a nuestro aparato digestivo con las comidas que consumimos actualmente. No hay que olvidarse que todo lo que consumimos en el supermercado, todo lo que viene envasado, elaborado, tiene conservantes, tiene colorantes, tiene estabilizantes, resaltadores del sabor, y todo eso no es gratuito, todo eso impacta en nuestro intestino, que como siempre digo, es el gran tubo de ensayo donde mezclamos todo y lo dejamos encima un tiempo, funcionando y reaccionando, y eso termina inflamando, termina lacerando, termina haciendo un montón de problemas en el intestino que entorpecen entonces la correcta incorporación de estos nutrientes tan importantes. Por eso la medicina ortomolecular tiene distintos frentes, distintas áreas, y sobre todo lo más importante es que las sustancias que vamos a utilizar son siempre sustancias naturales que están, vuelvo a repetir, o en los alimentos o en el cuerpo, por supuesto, purificadas y en mayores dosis, de acuerdo a los casos que uno utilice, pero no se utilizan sustancias sintéticas, porque eso ya dejaría de ser molécula correcta, ya sería una molécula xenobiótica, es decir, de otro tipo de origen distinto al cuerpo. Así que es una terapéutica muy segura, que acompaña a otros tipos de terapéutica también. Muchos médicos hoy se están animando mucho, por ejemplo, los oncólogos, a utilizar distintas sustancias. En oncología es muy interesante porque, por ejemplo, en terapéuticas muy frecuentes de la oncología, como el cisplatino, que tienen efectos adversos graves, por ejemplo, en la audición, la adición de una vitamina, como la vitamina E, en 400, 800 unidades, es decir, en altas dosis, puede prevenir muchos casos de sordera. Y cuando los oncólogos han visto esto, están comenzando a utilizarlo porque es barato, es sencillo sumarlo a la terapéutica y tiene muchos beneficios. Entonces ahí hay una aplicación, por ejemplo, de medicina ortomolecular, es la dosis correcta, una dosis muy grande de vitamina E con un efecto directo sobre el bienestar del paciente que está haciendo quimioterapia, por ejemplo. Como decía Linus Pauling, las patologías crónicas, no transmisibles, patologías crónicas en general, generalmente se agravan o se producen por el defecto de una molécula, de una coenzima o de un receptor. Entonces acá donde actúa está este tipo de terapéutica, o sea que te podría decir desde patologías articulares, patologías dérmicas, asma, que es donde yo he trabajado mucho en el campo del asma, gastritis. A veces hay cosas que son del día a día, que son sencillas, uno las combate con algo, por ejemplo, la gastritis, con un antiácido, pero sin embargo cuando va a la cronicidad, hay que buscar una forma de terminar con esto. Y muchas veces no viene de la mano de un antiácido o de alguna droga que suprima el síntoma, sino de mejorar una cosa más compleja, que es todo el árbol del hipotálamo, de la hipófisis, de las glándulas, y todo eso a veces es una molécula que está fallando. Es decir, es una medicina, si se quiere, que va más al origen del problema y no tanto al síntoma, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Generalmente ante un síntoma buscamos un medicamento que lo calme o que directamente lo haga desaparecer por un rato, pero si no buscamos el origen, eso se perpetúa en el tiempo y la enfermedad se va agravando. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. La Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud mejora constantemente los servicios a sus afiliados. Subsidios por maternidad y nacimiento, subsidio por enfermedad, fallecimiento, entre otros. Trabajamos para usted como lo haría usted. 11º Congreso Iberoamericano de Psicología y 17º Congreso Argentino de Psicología 2018.
El mismo tendrá lugar del 11 al 13 de octubre en el Quórum Córdoba Hotel, Ciudad de Córdoba. Organizado por la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicología, la Federación de Psicólogos de la República Argentina y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba. Informes e inscripciones en la web del Congreso. El cuarto coloquio internacional de lenguaje y memoria es un espacio que intenta convocar a docentes, investigadores y agentes estatales que vienen trabajando en cuestiones vinculadas con la memoria. Está organizado sobre distintos ejes temáticos y en este caso en particular UPC participa compartiendo lo que se ha podido producir a partir del libro La Escuela Construye Memoria, fundamentalmente como un aporte para poder pensar algunas cosas necesarias de considerar al momento de enseñar o de trabajar en la escuela con cuestiones vinculadas con este tema, ¿no? También tiene que ver con un espacio que intenta aglutinar conocimiento social sobre distintas cuestiones vinculadas a nuestra memoria, que tienen que ver no solamente con la cuestión educativa, sino que tienen que ver con la cuestión jurídica, que tiene que ver con los resultados de los juicios que se han ido produciendo en los últimos años, pero también con otras cuestiones de orden político necesarias de valorar al momento de reconstruir lo que ha sido la experiencia de nuestro pasado reciente. Algo que apareció con la presentación de las más de 50 experiencias es el lugar que tiene la escuela, por ejemplo, en Córdoba, en el interior provincial, en la reconstrucción de memorias locales. Memorias locales que en muchos pueblos y ciudades funciona como las historias de vida de algunas personas que transitaron por distintas contradicciones construidas en el marco del proceso de la dictadura militar. El único espacio público que se fue encontrando en el interior provincial para poder compartir lo que había ocurrido con muchos de los vecinos era la escuela. La escuela generó un espacio que permitió hacer que esas historias salieran de la vida privada, salieran de la cuestión anecdótica y se transformaron en un hecho público sobre el cual había que reflexionar y se transformaran en una forma de ver de qué manera cuestiones sobre las cuales se hablaban que habían ocurrido en Buenos Aires o en la ciudad de Córdoba también se habían hecho presente en el interior. Pero también esa reconstrucción de memoria que la escuela logró generar permitió sanar cicatrices en algún punto, y si no es sanarlas, en todo caso restituir un piso de dignidad para muchos que tenían para contar lo que les había ocurrido casi en un tono de voz baja. Bueno, la escuela se transformó en un espacio donde se podía tomar la palabra pública, donde se podía compartir y donde eso tomaba una significatividad para la comunidad. Donde más se fue notando esto fue en las presentaciones que se hizo del libro. El libro se presentó en las 26 delegaciones, eso lo hizo fundamentalmente la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y en general uno podía ver que iban no solamente docentes y estudiantes, sino que en muchos casos iban padres y en muchos casos iban personas que van trabajando con la escuela y que habían participado indirectamente en la reconstrucción de muchos de los relatos de las experiencias que las escuelas habían realizado. En ese sentido, creo que el libro lo que hace es mostrar el lugar estratégico que tiene la escuela para permanentemente hacer visible y reconstruir las historias que se van dando en los entornos locales. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. El autismo es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del espectro autista.
Este autismo daña la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con los demás. Tiene diferentes formas de presentación, aunque las mismas suelen ser características, siendo además su presentación habitual en los primeros años de vida. Para profundizar sobre el conocimiento de este cuadro, entrevistamos a la licenciada Claudia Lichtenstein, psicoanalista y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Para hablar, para comunicarnos, hace falta que el lenguaje funcione estructurando la psiquis humana. En el autismo tenemos justamente un límite en ese aspecto. El autismo se presenta como un cuadro donde el lenguaje no logra inscribirse de una manera espontánea, natural, estructurando la subjetividad humana. Por lo tanto, los niños, los jóvenes que presentan estos cuadros deben buscar soluciones alternativas que también tienen ciertos condicionamientos y límites para conectarse, para estar en la realidad, para interpretar lo social, el lenguaje, interpretar y entender al otro. Te diría que no, es algo que aparece, se presenta en una coyuntura de la vida, en las familias y en los sujetos que la padecen, ¿no? Diría que no podríamos detenernos en el punto de a dónde está el origen de eso, sino más bien dónde están las soluciones. Nosotros los psicoanalistas nos ocupamos de eso, de buscar con los recursos que ese sujeto cuenta, que ese niño tiene, poder encontrar soluciones a la mano de ese niño para ampliarle justamente este encapsulamiento, estos límites defensivos tan fuertes que ellos mismos construyen. Pero es una condición que hay que alojarla para a partir de eso poder construir otras soluciones. Hay fenómenos repetitivos que son importantes tener en cuenta y que aquellos que se encuentran con niños a diario estén también como interesados en poder captar estos fenómenos tan presentes, ¿no? Sin duda hay una restricción simbólica, hay un lenguaje muy restringido y limitado, hay repeticiones de conductas y hay elecciones un poco, también diría, hay como rigideces de conducta, rigideces y rechazos muy, fenómenos muy presentes de este orden, ¿no? Luego hay una serie de fenómenos que cada niño puede presentar y que no pueden ingresar en esa clasificación tan generalizada, ¿no? Por eso es necesario que tempranamente, ¿no?, los padres y aquellos operadores que están en contacto con los niños temprano, como son pediatras, los maestros mismos, estén interesados e informados, ¿no?, de aquellos fenómenos que nos sirven para detectar que ese niño tiene una dificultad y a la vez una dificultad, pero a la vez un modo de resolver esa dificultad de un modo particular, ¿no? Pero poder diagnosticar este cuadro tempranamente le sirve muchísimo, alivia a los padres y a los niños. Y encontrar también tratamientos posibles para poder ampliar y poder tratar de amplificar los aprendizajes que se vuelven muy restringidos, ¿no? Sí, con estos limitados elementos que ellos cuentan. Entonces, ¿cómo poder hacer para que estos niños puedan aplicar para estar en la escuela, puedan ser acompañados en la escuela, puedan aprender, puedan estar en ámbitos sociales como otros niños? La evolución es uno por uno, no podríamos decir que eso lo podríamos generalizar, que todos evolucionan porque ningún cuadro se parece a otro, ¿no? Entonces diría que hay una pluralidad en los autismos, no podríamos decir hay un modo de presentarse el autismo. Por lo tanto, la evolución también es muy particular y
se circunscribe justamente a desde cuándo ha sido eso detectado, cómo ha sido tratado, cuáles han sido los recursos que se han encontrado para acompañar a este niño y para acompañar a las familias también, para poder ser interlocutoras e interpretar lo que a este niño le pasa y cómo se comunica con su singularidad de comunicación, porque eso también es importante, es poder traducir que eso que el niño no hace o hace de un modo muy particular y muy específico, es un modo de comunicarse que hay que tratar de y un modo también de defenderse. Bueno, es fundamental la intervención, es una intervención calculada, precisa, que tiende justamente a poder encontrar con los recursos que este niño cuenta, poder ampliar ese borde tan cerrado, ese encerramiento en sí mismo, ese ensimismamiento, ese encapsulamiento, poder ampliar esa defensa con el otro, poder introducirnos en ese campo tan estrecho, tan compacto, y que ellos puedan empezar a consentir, ¿no? A consentir al lazo, a consentir al otro, a los aprendizajes, a consentir a insertarse en diferentes vías sociales, ¿no? Eso es lo fundamental. La intervención es una intervención que respete la subjetividad del niño, en primer lugar, lo respete, para luego poder construir a la par de ese niño estrategias absolutamente singulares, porque no soy yo la que le voy a determinar esas estrategias, sino que él me va a enseñar cómo podemos ir incorporando nuevas estrategias. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.